argentinos, ¿no? De cómo hacemos para mantener más o menos en este momento nuestro nivel de vida, con las prepagas que están muy, pero muy altas, con las tarifas que están aumentando este mismo mes también de una manera dramática. Y hay una especie, para una cierta franja de trabajadores, una amenaza latente que es el impuesto a las ganancias. En este momento que vuelva a pagarse impuesto a las ganancias es una alerta rojo, ¿no? Más allá de que entendemos por cuáles son las cuestiones por las que se volvería a pagar para los ingresos más altos, que había sido quitado en el gobierno anterior, es una alerta roja para mucha gente. Gaby, se está negociando que el piso sea más alto, ¿verdad? Así es, fue parte de lo que se habló ayer en Casa Rosada, el ministro de Interior Guillermo Francos, el jefe de gabinete Nicolás Posse, con dos bloques importantes, uno el del radicalismo y otro el de Pichetto, que van a ser claves. Y les dijeron esto, que los trabajadores solteros, el piso para pagar ganancias va a subir a 1.800.000. Era algo que le venían reclamando, porque originalmente había trascendido que iba a ser 1.200.000, que para gran parte de la dirigencia era... Incluso muchos de La Libertad Avanza lo venían planteando. Acá tuvimos algún diputado que lo ha planteado también. Decían, era ridículo pensando en cómo habían aumentado los salarios por paritarias y que el efecto que iba a tener era que empiece a pagar mucha más gente de la que pagaba antes el impuesto a las ganancias. 1.800.000 para trabajadores solteros, y para el caso de casados con 2 hijos, el monto sube a 2.200.000. Esto se tiene que terminar de corroborar en la letra chica, que es la que se espera que entre hoy y el viernes, algunos dicen hoy, otros dicen en el transcurso de toda la semana, yo creo que va a ser en las próximas horas, el gobierno va a dar a conocer. Con un par de detalles más, María Laura, que son claves. ¿Esto está conversado con los gobernadores? ¿En qué nivel está conversado? ¿O hay algo que hay que conversar todavía? A ver, la única duda sigue estando todavía con el tema de los patagónicos. Sí, los patagónicos son los que plantearon algún tipo de reparo. Los patagónicos no quieren que esto pase. Sí, pero después hay que ver en el Congreso cómo terminan votando sus legisladores. Es un piso más alto del que planteaban antes. Si es menos el caudal de trabajadores, es distinto. Lo que están diciendo muchos en el Congreso es... Esto pasa, ¿sabes lo que dicen en el Congreso ya algunos? Es, basta, probémosle ya ley bases y todo esto y cambiemos de capítulo. Démosle la herramienta esta que viene presionando a nosotros, ya le sacamos algunas cosas que haya aumentado el piso, que se apruebe y que se pongan a gestionar. Eso es lo que muchos en el Congreso están respondiendo al gobierno. A ver, es una alerta para mucha gente que nos consulta y que pregunta porque quiere saber si le llega o no le llega. Digo, en este momento de bolsillos flacos es complejo. ¿Cómo es el trámite? ¿El trámite se presenta dónde y cómo y cuánto tiempo tardaría en implementarse? Se presenta a través de la Cámara de Diputados. Hubo un intento ayer del gobierno de decir, bueno, lo metemos todo junto con la ley bases. Antes se hablaba de ley bases y paquete fiscal. Después dijeron separado. Después, no, claro, era separado. Ayer el gobierno en la reunión con los diputados le plantearon, bueno, ¿y si lo metemos todo junto? Y algunos dijeron, no, mantenerlo separado para que no se te empioje la ley bases. Sí, pero el gobierno dice, aprobame la ley bases y después aprobamos lo otro. Algo clave para la gente también, para dar cierta, entre comillas, tranquilidad, vamos a decir, no es tranquilidad, pero no es lo mismo. Si vos estás en el piso y entrás, o sea, superás el piso, ya no es lo mismo que vas a pagar de antes, porque otras cosas que negociaron con el gobierno entre gobernadores, oposición, e incluso el gobierno también tenía esa idea, eran las escalas. Que no empieces a pagar desde apenas que pagas ganancias, pagues el 35%, sino una escala que vaya siendo progresivo, como era originalmente. ¿De qué porcentaje estamos 5%, si no me equivoco, hay que ver la letra después cómo queda, pero si no me equivoco 5%, después aumentando 9, 15, 20, 25, hasta llegar a determinado momento sí paga el 35%. En los hechos, si se presentara esta semana, ¿cuándo empieza a funcionar? Desde que se sancione la ley. Eso aclaró también Francos. Hay que esperar a que se sancione la ley. No va a haber retroactivo, no es que los meses de enero, febrero, marzo, el salario va a estar incluido. Yo creo que abril tampoco, porque se va a votar recién en mayo. Y tampoco algo que había quedado pendiente de 2023, que el último trimestre quedó en una nebulosa que muchos decían no está resuelto y que algunos pensaban que podía llegar a cobrarse. El gobierno dijo, sacamos, empezamos desde acá. Cuando se vote, ahí es donde está el trámite de ver si es como dice el gobierno, que hay confianza, que tienen los números, si es como dicen algunos de la oposición, de que salga ya esto y cerrémoslo, va a ser rápido. 1 o 2 semanas en diputados, 2 semanas en el Senado. Si empieza a haber ruido, como pasó con la ley ómnibus anterior, ahí es otro el trámite.
A ver, dice Gustavo Marangoni, que está hoy con nosotros, que si antes quienes estaban en el gobierno regalaban o dejaban, sí, regalaban, porque regalaban la energía, incluso quitaron este impuesto, y ahora se llega a la otra punta, al otro extremo, ¿no? Claro, porque inclusive los mismos números pueden ser engañosos, porque si vos decís, che, algo aumentó el 1000% y antes valía 5 pesos, ¿viste? Y ahora lo cobras 50 o 500, digamos, bueno, es una cosa, hay valores que eran irrisorios y había segmentos que no pagaban nada. Entonces, a lo mejor ahí vos presentás un aumento en términos relativos y te da un montón y en realidad en términos nominales no pagás tanto. Pero en otros casos, el aumento, como vos mostrabas con Juan Jesús, realmente es importante y tiene impacto. Pero como conversamos en otras oportunidades, una cosa es hablar de grandes temas, de grandes principios, debe haber impuesto a las ganancias para los sectores trabajadores, ¿sí o no? Supongamos que sí. Bueno, tendremos que definir cuál es el piso a partir del cual 1.800.000, 2.300.000, 2.500.000, etc. Después, como bien marcaba Gaby, las escalas, todas esas cuestiones son aburridas, pero son elementales. Porque no es lo mismo un impuesto a las ganancias en la cuarta categoría implementado a partir de los 2.200.000 con escala que vayan del 5 en adelante que decir 2.200.000 y paga 30, todo el mundo. Claro, no es lo mismo 35% que 5%. Y lo claro, mismo pasa con la diferente. energía y lo mismo pasa con todo. Y lo mismo pasa con todo. Pero como somos muy afectos a las grandes discusiones de títulos, a las grandes cuestiones conceptuales, al que te dice, bueno, a los que involucran a mi criterio mal te dicen, bueno, esto es un tema de sensibilidad. No, no tiene nada que ver con la sensibilidad. Tiene que ver con cálculos y con cuestiones prácticas. Yo no quiero que un funcionario cuando lo escucha a Juan Jesús se ponga a llorar. Yo lo que quiero que explique a él y a todos cuál es la política que se va a implementar para recuperar el valor de las tarifas y para reducir el tema del subsidio y cómo es lo lógico, porque esa no puede ser la única variable, con el decurso de la economía productiva, social, de las empresas, etcétera, porque si no, podés generar una solución, Gustavo, por un lado y un grave problema por el otro. Pero no es solamente la explicación lo que se precisa, también se precisa ver cada caso. También se precisa tener en cuenta a quienes dan trabajo, a quienes tienen una pyme, a los que no pueden, los que quieren pagar, los que tienen la voluntad de pagar. Ese es un principio que yo comparto y vos decís, mira, me incluyo, los que consumimos los servicios domiciliarios, debiéramos pagar más en términos relativos que lo que paga el que lo consume para producir o para comerciar. Yo creo que sí. ¿Por qué? Digamos, no me refiero más en la factura final, me refiero que el kilowatts o el metro cúbico de gas debiera ser más caro inclusive para de esa manera involucrar costumbres de ahorro y del uso racional de la energía, porque cuando la energía estaba recontra regalada, vos encendías el split, te iba 2 horas y lo dejabas encendido porque decías, así cuando vengo está fresquito, lo cual, por supuesto, además de ser una locura, es un dispendio de un recurso que es costoso. Porque hay que pensar que energía, que gas, cuesta generarlo, cuesta producirlo. Ahora, establecido eso como principio, vos tenés que después decir, bueno, ¿cuál es la forma de implementarlo? En la relación médico-paciente, aunque el saber está del lado del médico, que tiene el arte de curar y los conocimientos, pero él indaga al paciente y además lo indaga todo el tiempo. Cuando te dan un tratamiento, te van preguntando cómo la llevas. Y a lo mejor te dice, mira, esto lo vamos a tener que reducir un poquito porque te está generando un efecto colateral que mejoró el tratamiento. Si como consecuencia de un aumento de estas características para el sector comercial, para el sector productivo, vos terminás teniendo menos empleo, menos consumo inclusive de energía y menos actividad económica general, entonces puede ser que te cueste más como gobierno llegar al equilibrio presupuestario que tenés como meta. Es indiscutible. Digamos, estamos todos de acuerdo, Gustavo, en que esto tampoco también es indiscutible, que hay que hacer algo con las tarifas, que hay que aumentarlas, que están pisadas, que están regaladas. Lo mismo con las prepagas, lo mismo con todo. Ahora, de este modo, habría que ver
cada árbol del bosque. Me gusta esa imagen, viste que siempre era el bosque que tapa el Es que árbol. ser funcionario de cualquier gobierno, vos sos socialista, de derecha, de izquierda, de centro, etcétera, vos no importa eso. Vos tenés un propósito y después tenés permítanme, tenés computadoras, porque tenés un papel y un lápiz, por decirlo de la manera como la vieja Tenés generación. que ver cada y te sentás caso, y ves, porque si no decidís sobre cuestiones que no comprendés. Bueno, pero lo de Caputo ingresa en esa lógica, lo de Caputo con las prepagas, en decir, che, ¿esto me está generando un efecto no deseado? Sí, pero hoy hay una contradicción que yo al menos advierto, que quizás no es de Caputo, es de la administración. El decreto que las habilitó a las prepagas a tener libertad para aumentar lo que quisieran, lo sacó el gobierno nacional, del cual Caputo es parte. Entonces, ahora, y además hay otro elemento, acá todas las variables y los precios son libres, menos el precio del trabajo. Porque hay paritarias que no se homologan. Y yo digo, qué raro, porque si en la filosofía de la administración es la libertad de los agentes económicos para transar sus precios, una paritaria es un acuerdo entre empresarios y trabajadores que en todo caso el ministro de Trabajo homologa y el ministro de Economía, por supuesto, evidentemente tiene una Esto planteamos opinión. hoy con Novarecio. Digamos, si vas a hacer precios libres, pero no paritarias libres, ¿no? Porque estás deteniendo la homologación. Y permitime algo más, porque ayer el ministro de Economía dijo una cosa y el presidente dijo otra respecto al tema de las prepagas. Dijo, bueno, pero el tema de las prepagas también es cierto que tenían una nominalidad, tendió a justificar. Y las prepagas, cuando buscan justificar sus aumentos, se van a recuperar a lo que ellos dicen que no aumentaron el año pasado. Ahora, sí, cuando la años, administración no homologa las paritarias, dice que no las homologa porque no condicen con la inflación de este mes o del mes pasado, pero no tiene en cuenta enero, diciembre, que fueron los meses de más alta inflación. Es decir, que a algunos se les permite ganar o recuperar lo perdido, en el caso de que las prepagas estén recuperando lo perdido, cosa que no estoy afirmando, y a otros donde objetivamente no hay ninguna estadística que señale que los trabajadores formales e informales y los jubilados han perdido ingreso real, no se les permite recuperar. Fenómeno. Si esa es la política, porque es el único camino o porque el gobierno que fue elegido con el 56% de los votos entiende que hay que sostener, se respeta, pero ¿por qué no se puede discutir? ¿Por qué no se puede plantear que esas cuestiones son cuestiones que habrá que ver en el funcionamiento si dan los resultados buscados? Pero lo dijo como nadie, mira. Bueno. Me parece que esta es la cuestión. Esta es la cuestión que hoy estábamos planteando cuando empezó el programa, todavía no había llegado, que es, a ver, tengamos en cuenta todo, absolutamente todo, hasta los salarios, las prepagas, las tarifas, y cada caso, cada situación, no es lo mismo una cosa que otra, no se puede hacer todo de un plumazo de este modo. Quiero aprovechar que está Gustavo Carabajal con nosotros ahora para hacer una semblanza de lo que pasó